Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Aquí estamos en Verdades que Cambian Vida, el reino de Dios y su justicia. Y como invitado tengo a Eliú, de aquí el que les habla, Peralta. Y vamos a seguir hablando sobre el diezmo y el libro Malaquías, para quién se hizo. Hermano, la primera pregunta, hermano Eliú, quisiera saber, según el reino de Cristo, ¿el diezmo es un concepto vigente? Bueno, Dios te bendiga, Peralta. Esta pregunta que estás haciendo es muy buena. A nuestros días, a muchos creyentes les gustaría saber si es cierto o no es cierto, si el diezmo es algo vigente para la vida del creyente de los días. Bueno, lo primero que quiero decirte, con respecto al diezmo, respecto al reino, es un tributo que establecen los reinos para aquellos que son ciudadanos de su gobierno. Es importante saber de que con respecto a lo que se ha estado enseñando, en el nuevo pacto, Jesús nunca nos habló a nosotros de Dios. Este tributo que se establece es un poquito más amplio de lo que se ha estado entendiendo. Pero si algo Jesús habló, de dar, sí habló, dar y se os dará. Ese es el concepto que él habló. La única vez que Jesús habló de diezmo, que mencionó el diezmo, se lo dijo a los fariseos, porque a ellos sí se les había entregado el diezmo como tal. Y a ellos les digo, vosotros diezmarle el eneldo, el comino y la canela, pero dejar de lado la justicia, la misericordia y el amor. La cosa más tremenda es que esta gente sí eran cumplidores de lo que era el diezmo como tal, pero faltaban otras cosas que eran mucho más importantes. Si hablamos con respecto al diezmo, si es de este tiempo, ¿no? Tendríamos que hablar de que nosotros pertenecemos a un régimen diferente al que pertenecía Israel. Israel pertenecía al régimen de la letra y nosotros al régimen del espíritu. Y los reyes, las que pertenecen al régimen del espíritu, Jesús le daba la libertad de establecer ellos cuál es la medida que iban a establecer. Le decía medida removida, medida apretada, medida rebosante. Así os darán el vuestro regazo. Jesús no hablaba de diezmo, pero se hablaba de dar. Y decía, dar y se os dará. El diezmo es un concepto vigente. Y yo te respondo que no. Te respondo que no, ¿por qué? Porque el diezmo, según lo que está establecido en la Escritura, pertenece al régimen de la letra y los creyentes del nuevo pacto pertenecen al régimen del espíritu. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con Malaquías 3, 6 al 12? Que muchas iglesias hablan sobre esto como algo obligado. Bueno, esto me obliga a mí a profundizar en el tema. Bueno, tenemos que ir al principio como tal. ¿Qué es en esencia el diezmo? El diezmo es un tributo que Dios le estableció al pueblo de Israel. Cuando Dios establece su pacto con Israel, estaba estableciendo su gobierno sobre Israel. Como nación escogida, Dios se llega a establecer como rey sobre él. Y como hacen todos los reyes. Y él enseñaba allá en 1 Samuel, a través de Samuel mismo, el profeta Samuel, les enseñaba que los reyes diezman todas las cosas. Le decía al pueblo de Israel que si ponían un rey humano le iba a diezmar su tierra, su ganado, iba a coger sus hijos para la guerra, a sus hijas las iba a coger también, se las iba a coger para perfumadora, para hacer criadas y todas estas cosas. Y es lo que hace un rey, ¿entiendes? Toma una parte de sus servidores para su propio beneficio. En este caso, Dios le establece a Israel, por ser Dios mismo, establece a Israel un diezmo para sostenimiento del sacerdocio del antiguo pacto. Ese sacerdocio que iba a mantener las buenas relaciones entre el pueblo y Dios mismo como tal. Dios establece este diezmo. Y este diezmo es un tributo por el uso de la tierra que estaba estableciendo. ¿Ves? Era como un impuesto que Dios le había puesto. De hecho, la palabra impuesto suena bien ahí porque era una cosa establecida para que se cumpliera. Entonces, en Malaquías, Dios, más que hablar de dinero, está hablando del compromiso. De eso se trata, de un pacto económico que Dios había establecido con ellos, que iba a bendecir su tierra, que iba a hacer grandes cosas, pero tenía el compromiso como tal. A ver, mucha gente piensa que Dios está hablando de dinero. Cuando tú piensas en Dios, Dios no le hace falta dinero, pero sí le interesa el compromiso de los hombres para con Él. De eso está hablando Él como tal. Ahora, ¿a quién le habla? Al creyente de nuestros días, ¿no? Le está hablando Israel, que había establecido un pacto. Si usted va a la Escritura, Jesús no establece un pacto económico con los creyentes de esa manera. Él no establece un pacto con sus seguidores de que si ustedes me dan el 10% de su ganancia, yo les voy a bendecir. Eso no está establecido en el nuevo pacto. Pero sí, como recalco, y como dijo ahorita, como recalco, que Él les enseñó a dar. Y que la medida de Dios va a ser establecida por los mismos creyentes. Si tú quieres dar por debajo de la media, si tú quieres dar por la medida exacta, o si quieres sobrepasarte, eso es un asunto tuyo. Es abierto. Es abierto, no es una cosa impuesta como tal. ¿Sí? En esencia, Jesús no enseñó a diezmar, pero sí enseñó a dar. Y es el principio que funciona en todos los conceptos económicos, sea por concepto de diezmo, concepto de ofrenda
o sea por concepto de limosna, bien, todo el principio que funciona es el principio de dar, y es a lo que recalcaba Jesucristo. De eso se trata el diezmo. Ahora, a nosotros no se nos impuso ningún diezmo, de ninguna manera. Al contrario, se nos enseñó a dar. De eso se trata el diezmo. Ahora, las iglesias lo han usado por quizás la falta de comprensión y porque es algo que viene por tradición como tal. Porque es necesario que el ministerio se sustente, pero no por concepto de diezmo. Deben existir otros conceptos. Por ejemplo, un concepto que podría usarse el concepto de contribución, que apega más al creyente, al ministerio así. ¿Entiendes? Y no usar el valor de que estamos dándole dinero a Dios, cuando en realidad lo que están buscando es que la gente contribuya con el ministerio y la obra del Señor en la tierra. Y eso es mucho más importante. Entonces la gente a veces te diezma, ¿entiendes? Por darle un dinero a Dios, pero no está involucrado con la obra del ministerio en la tierra. ¿Ya? Lo que están haciendo los hombres para el Señor en la tierra, no se involucran. Simplemente se sueltan un diezmo, como ya cumplió un compromiso, pero no están involucrados ni en corazón ni en economía. Al contrario, lo hace por un concepto religioso y no es lo que está buscando el Señor. Bueno, hermano, entonces el creyente no está obligado a diezmar. Bueno, la palabra obligado, obligación ahí es relativa. ¿En qué sentido? Como ya dije, el tema diezmo, hay un aspecto en el cual la palabra compromiso se establece para el creyente. Por ejemplo, existe una comunidad de creyentes, de iglesia tal o ministerio tal, que ellos deciden dar un 10%. Y cuando digo un 10, puedo decir un 15, puedo decir un 20, puedo decir cualquier número. Quizás un 2, un 5, el que sea. Y aquella persona que quiere pertenecer a ese grupo, por el hecho de pertenecer, está comprometido, y si cabe la palabra obligado, está obligado a contribuir y mostrar su compromiso económico, pagando lo que se ha establecido, la cuota que se ha establecido, sea un 15, sea un 10, sea un 9, como tal. ¿Ven? En ese sentido, hay una cierta obligación, pero una obligación moral. Quiere decir que existe un creyente que está yendo a la iglesia, se está recibiendo, se decide esa iglesia pagar un diezmo, ¿bien? Está pagando un diezmo, que quiere ser miembro, que paga un diezmo, lo hace justo delante de Dios, porque es el compromiso que está estableciendo los creyentes. Pero fíjate lo que estoy diciendo, es un compromiso establecido entre los hombres, no es que Dios le impone un diezmo. Esa misma iglesia deciden pagar un 15% de sus ingresos. Toda aquella persona que va a ser parte de esa iglesia debe poner un 15% y Dios lo ve bien. ¿Ven? Porque la medida establecida por nosotros, tú decides si vas a pagar, si vas a pertenecer, le tienes que cumplir el compromiso económico que se estableció. Si es un 5, es un 5, si es un 10, si es un 15, no importa. Bien, ahora, si vamos a un concepto económico, que esto se ha hablado. Muchas veces he conversado con personas que les interesa este tema. Y yo digo, si una persona paga un 11%, ¿está bien como diezmo? Ellos dicen que sí. Y yo digo, si paga un 9%, dicen que está mal. Sin tener en esencia que un diezmo es 10. Si tú pagas un 11, tú no estás pagando un diezmo. Bien, si pagas un 9, no, está bien, eso lo entiendo el mundo. ¿Y por qué un 11 sí? ¿Por qué? Porque el valor es el dinero y no el diezmo en sí. ¿Ven? Y ellos ven que la gente puede dar mucho más con diezmo. Eso lo ven bien. Pero si pagan menos, entonces están pecados. No entiendo. Y es que el valor que se está usando es el dinero en sí. ¿Ven? Ahí es donde caemos el concepto religioso. Ahora, repito, puede existir en este asunto. El tema diezmo con Israel fue compromiso. Y es lo que perdura para el reino de Dios, el compromiso. Que toda aquella persona, sea creyente, discípulo, ciudadano del reino de los cielos, sepa establecer un compromiso económico con el reino de Dios. Que se ponga de manifiesto entre los hombres. Si ellos deciden poner un 5, Dios no lo va a ver mal. Lo que va a ver mal es que se establezca algo que no se cumple. Bien, ahora, esta es mi última aceptación. Y la quiero hacer de frente para todo creyente. Si tú estás en un ministerio, estás participando en un ministerio en el cual están empleando ese dinero correctamente para el beneficio de la edificación de la iglesia, correctamente, y cuando digo correctamente es que se está alcanzando a las vidas, ¿verdad? Que se está alcanzando a los necesitados con ayuda, que se está empleando el dinero, no se está derrochando en beneficios para ciertos grupos de personas o un derroche para ciertos grupos de personas. Si usted está en un ministerio, manténgase ahí, ponga su corazón y su dinero allí. Eso es bueno, Dios lo va a ver. ¿Sí? Pero si usted está en un ministerio en el cual hay un derroche de dinero,
se está botando en cosas que no son para el beneficio de la iglesia. No se está ayudando a nadie. Al contrario, hay ciertas personas que están lucrando con ese dinero. Usted no está comprometido. Hay algo moral ahí. Usted no debería estar comprometido con ese ministerio. Y si usted retira su dinero, el cielo no lo va a condenar. Al contrario, lo va a aprobar. Malo va a ser para aquellas personas que, sabiendo de que se están malversando los bienes del Señor, se están malversando los bienes de la iglesia y siguen aportando su dinero, ese día de mañana se van a encontrar con el Señor, que los va a cuestionar. Ese día van a tener que enfrentar al dueño de todas las cosas. Y le va a decir, ¿por qué si tú sabías que se malversaban los bienes de la iglesia, tú seguías aportando con todo el día? Y te convertías en aprobador, y estabas consentiendo lo que estaba viendo cuando tu dinero todavía estaba yendo a ese lugar, cuando podías retirarte y yo aprobarte y poner ese dinero en un lugar de personas que pudieran administrar correctamente los bienes que pertenecen a la iglesia. Esa es la palabra que dijo para aquí. El concepto no es dinero, el concepto es compromiso. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Con ese dinero que el Señor ha puesto en tus manos, que tú has trabajado, que Él ha prosperado, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Cómo te vas a comprometer? Dios está comprometido con su pueblo. Es lo importante que hace falta saber. Ve que no se trata de un diezmo religioso, sino se trata de un compromiso claro, económico, con aquel que es dueño de todas las cosas.